Cordial saludo a todos. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Continuamos en el punto 1454, en el que habla del examen de conciencia. Y habíamos hecho en programas anteriores una breve exposición de los 10 mandamientos, intentando un poco especificar dentro de cada uno de los mandamientos qué tipo de materias debemos de examinar en el sacramento de la confesión, en el sacramento de la penitencia. Creo que es bueno subrayar el hecho de que aquí el catecismo habla del examen de conciencia dentro de la contrición. Y yo creo que también tiene una razón de ser esto. Y la razón de ser es que no tenemos que pensar que el examen de conciencia es una etapa previa a la contrición. Generalmente cuando el Espíritu Santo da luz para ver nuestros pecados, ya está dando ya la contrición. No tenemos que pensar que sean cronológicamente dos etapas distintas. Lo lógico suele ser que al mismo tiempo que tenemos luz para hacer el examen de conciencia, para ver lo que hemos hecho mal, al mismo tiempo ya se suscita en nosotros la contrición, el dolor de los pecados. Por eso incluye el catecismo el examen de conciencia en el apartado de la contrición. Cuanto más arrepentimiento tiene una persona, cuanto tiene un corazón más contrito y humillado, más luz tiene para ver sus pecados. Y cuanto más luz tiene para ver sus pecados, más contrición tiene. No se trata pues únicamente de ver nuestra vida, juzgarla a modo de un espectador que ve fríamente las cosas. No, las ve desde los ojos de Dios. Las ve entendiendo en qué hemos fallado al plan de Dios, a esa voluntad salvífica de Dios. Luego, tener luz para ver nuestros pecados, pues es lo lógico, ¿no? Pues es que esté íntimamente unido a tener una profunda contrición, un dolor de los pecados y un propósito de enmienda. Bien, habíamos dejado el examen de conciencia con el 6º y 9º mandamiento en torno al examen sobre la pureza y sobre la castidad. Y vamos a entrarnos en el 7º mandamiento, el mandamiento del no robarás. ¿Qué tipo de aspectos en el examen de conciencia pues deben de ser un poco pues puestos en presencia de Dios en este 7º mandamiento? Bueno, hay un aspecto que es muy evidente, ¿no? Pues que es el del robar, el apropiarse indebidamente pues de lo que no es nuestro. Siendo así, las cosas como son, siendo así que hoy en día tenemos pues unas formas también muy sofisticadas de robar, que no son únicamente pegar el tirón al bolso, sino que hay muchas formas de robar, que pueden ser fraudes, sobornos, salarios injustos, y toda una forma pues de esta economía globalizada actual, en la que podemos estar pecando, ¿no? de cometer graves injusticias contra el 7º mandamiento, bueno, pues teóricamente con guante blanco. El 7º mandamiento de no robarás exige, por supuesto que exige, ¿no? Y en su momento también, cuando entremos en estos aspectos de la moral en el catecismo, lo intentaremos pues especificarlo más, pero exige un discernimiento sobre si todo lo que hoy en día, ¿no? Pues se entiende como una economía moderna, globalizada, etcétera, la forma de hacer las cosas, la cantidad de tentaciones que pueden existir por el camino, que en el fondo esconden pues la tentación de siempre, la del robar. Vamos a ser claros, ¿eh? ¿Se puede robar con guante blanco? Pues sí, pues claro que se puede robar con guante blanco. Igual que decíamos que también hoy en día hay mucho asesinato de guante blanco, y de bata blanca, pues también existe mucho robo de guante blanco, con formas sofisticadas, pero en el fondo cometiendo injusticias que evidentemente alguien las tiene que pagar, porque claro, nadie se hace rico a costa de nadie, siempre se hace uno rico a costa de alguien, ¿eh? Los bienes, según cómo se repartan, tienen que ser en detrimento de alguien.
Pero pues eso, por lo tanto, debe de ser motivo de reflexión, porque sabéis que la doctrina social de la Iglesia, que tiene raíces antiquísimas en los santos padres, pues subrayó muchísimo el deber de justicia, el deber de solidaridad. Detrás de un no robarás hay una doctrina cristiana, una doctrina católica que es muy evidente, y es nuestro compromiso, nuestra responsabilidad en favor del bien común de los demás. Aquí no vale decir, allá cada uno con lo suyo, yo a lo mío, esto es mío. No cabe escudarse en eso, porque Dios nos ha dado una vocación de comunión, y aquí nadie se salva a él solo, como si fuese pues un Robinson Crusoe en una isla aislada. No, eso es falso. Es tan falso como cuando Caín le dice a Yahvé: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Como queriendo quitarse de encima el tipo de responsabilidad que puede tener él hacia su hermano. Pues claro que eres el guardián de tu hermano, y no únicamente en lo que se refiere a cuidar su vida, sino también a cuidar pues sus derechos de justicia y el destino común, que en favor del bien común que tienen todos los bienes que Dios ha puesto a nuestra disposición. Por lo tanto, creo que esto nos tiene que cuestionar muchas cosas, de manera que no nos escudemos nunca en una concepción individualista de la existencia, pues para intentar quitarnos de encima pues todo remordimiento y todo examen de conciencia que suponga cuestionarnos cómo, si nuestros bienes los hemos acumulado cimentándolos encima de la injusticia del prójimo, hacia el prójimo, quiere decir, y eso pues debe de ser motivo de examen. Incluso en la misma Sagrada Escritura podríamos sacar montones, que llegado el momento lo haremos, ¿no? Montones de citas en las que se habla de cómo la injusticia, la injusticia de quien no devuelve a la viuda, aquel que está cobrando salarios abusivos, etcétera. Hay montones de textos en el Antiguo Testamento incluso, que hablan de todos estos aspectos. Bien, otras materias para ser examinadas en el séptimo mandamiento. Bueno, pues es un aspecto muy importante que pocas veces igual los cristianos nos examinamos de él. Pues en torno a la pereza. Nuestra reflexión en torno al pecado de pereza debemos de incluir en el séptimo mandamiento. Si hemos rendido conforme a nuestros propios talentos en esta vida, si hemos respondido en el trabajo, en el estudio, conforme a la vocación que Dios nos ha dado. El pecado de pereza es un pecado que supone un robar al prójimo, pues todas esas cualidades y esos talentos que hemos recibido en bien común, en favor del bien común. Igual que a los hijos les hemos dicho, ¿no?, que si no, que en la medida en que no respondan que a esos estudios que sus padres les están pagando, están robando a sus padres. Ojo, robando a sus padres y robando al bien común de la sociedad. Hay algo, el Señor en su providencia ha pensado en nosotros para los demás. Y si yo entierro unos determinados talentos, seguro que hay algo en lo que Dios había pensado de mí como instrumento para los demás, pues que queda frustrado. El que entierra sus talentos comienza pues a imposibilitarse, ¿no? Él mismo se está descartando como instrumento de Dios en la extensión del reino, de su reino. Uno mismo se está incapacitando para ser instrumento de Dios en la extensión de su reino. Bien, este es por lo tanto un aspecto importante en nuestro examen, hacia el cual solemos ser bastante ciegos. Pues por aquello de que siempre nos escudamos en yo ni robo ni mato, yo ni robo ni mato, y al mismo tiempo quizás entierro mis talentos. Otro aspecto importante en el séptimo mandamiento debemos de reflexionar: si hemos renunciado a los ideales de justicia
limitándonos a buscar nuestro bienestar. A veces pensamos que eso de los ideales de justicia pues es propio de un idealismo de adolescente, ¿no? Y el adolescente pues sí tiene sus ideales, le gustaría un mundo más justo, y luego pues bueno, pues va creciendo, y el momento en que comienza a instalarse en la vida, se va aburguesando y recuerda aquellos ideales que tuvo, aquellos ideales que quería hacer un mundo más justo, que estaba pensando pues que le gustaría ir al tercer mundo y cosas por el estilo, ¿no? Dice, bueno, aquellos fueron sueños, aquellos eran sueños de adolescente, pero luego cada uno aterriza en la vida, y al aterrizar en la vida pues se da cuenta que aquí hay una competitividad muy grande y que cada uno tiene que ir ya pensando en su futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Ojo, ¿no? Ojo, porque es verdad que, bueno, no vamos a negar que hay una edad más propia del idealismo, pero es que eso de que nos justifiquemos porque las responsabilidades de la vida luego tienen que llevarte a dejar de soñar. ¿Cómo que dejar de soñar? ¿Acaso el deseo de que el mundo sea más justo es un sueño? Es un idealismo desencarnado. Creo que fácilmente uno puede vender sus ideales por un plato de lentejas, ¿no? Y en vez de un plato de lentejas, pues puede ser un coche bueno, pues puede ser un chalete no sé dónde. O sea, verdaderamente tenemos que mantener el espíritu, la llama de un cierto inconformismo encendida siempre. Fijaros que dice la Sagrada Escritura, y no os ajustéis a este mundo, sino transformaos por la renovación del espíritu, por la renovación de la mente, no conforme al espíritu de Cristo. Y no os ajustéis a este mundo. Con lo cual eso que a veces se dice, es que es un idealista, es un soñador. Creo que forma parte del espíritu cristiano, pues una inconformidad con los valores materialistas y con una visión de la existencia meramente aburguesada. En nuestra propia sensibilidad incluso debe de estar impregnado en nosotros un no querer casarnos con estos horizontes tan cortos, con los horizontes de que ande yo caliente y ríase la gente, ¿no? Tener una capacidad crítica frente a una sociedad que está a veces anestesiando, adormilando, por los ideales del hombre a costa de un plato de lentejas y de que sienta la cuenta corriente bien surtida y que tenga pues la ilusión de poner una casa nueva, de ver si cojo el siguiente coche, y ideales, ¿no? Y que esto sustituya sus ideales en la vida. Por eso creo que en el séptimo mandamiento tenemos que examinarnos si nos hemos conformado a esta vida, si hemos sustituido, si hemos prostituido nuestros ideales de justicia, pues sencillamente por el vivir bien. También creo que en el séptimo mandamiento debemos de examinarnos un poco como una aplicación concreta de lo anterior, pues si hemos tenido gastos superfluos, innecesarios, muchos gastos lujosos, en la forma de, pues eso, en la forma de administrarnos, en la forma de vestir, en la forma de organizar la vida, en el juego, en el lujo, en las vacaciones. Hay muchas formas, ¿no?, de administrarse en la vida, y por supuesto que debe de formar parte del espíritu cristiano pues un espíritu de austeridad. Ya sabemos que después, según la vocación que Dios le dé a cada uno, pues no todo el mundo tiene el voto de pobreza. Pero sí todo el mundo, sí todos los cristianos tienen el consejo evangélico de la pobreza. No lo tendrán todos como voto, pero sí todos tienen ese espíritu recibido en el bautismo, el espíritu de Cristo, el espíritu de pobreza. Con lo cual, no vale decir es que yo no soy monja, ¿no? No vale decir eso. En la forma de gastar, en la forma de ahorrar, en la forma de administrar nuestros bienes materiales, en todos ellos, en todos y cada uno de los cristianos, debe también incluirse en nuestro examen de conciencia el yo, cómo utilizo todos los bienes que Dios ha puesto en nuestras manos, ¿no? Cómo administro la caridad, de qué manera, qué tipo de planteamiento me hago yo de mis bienes en favor
del prójimo, de los necesitados, del tercer mundo. Todo eso tiene que estar incluido, ¿no? En esa concepción de que Dios ha puesto en mis manos unos talentos y yo tengo la grandísima responsabilidad de ver cómo hago fructificar esos talentos que Dios ha puesto en mis manos. El séptimo mandamiento, por lo tanto, ¿no? Yo lo resumiría de esta manera: el que hagamos un examen de conciencia delante de Dios, rompiendo completamente con esa visión individualista, egocéntrica, como si mi examen de conciencia fuese un mí en el que es yo conmigo, y siendo totalmente inconsciente de que el plan que Dios tiene para con cada uno de nosotros es un plan comunitario, en el que cada uno de nosotros somos instrumento de extensión del reino de Dios. Y tenemos que ser signo del amor de Dios para los demás, y que a través nuestro muchas personas conozcan que Dios les ama por los signos concretos que hacemos, por los signos de solidaridad, por los signos de caridad, por los signos de justicia, ¿no? Estamos llamados también a que el mundo conozca que Dios le ama a través de esos signos que Dios quiere llevar al prójimo a través de nosotros. La Madre Teresa de Calcuta, ella en esa inspiración que ella tuvo, en la que el Señor le llevó a dejar la Orden de Loreto y a fundar pues esa congregación fundada por ella, ¿no? La de las Hermanas de las Hijas de la Caridad, pues ella llega a decir, como intuición espiritual, llega a decir que el Señor le pidió: llévame a los pobres, llévame. Necesito a alguien que me lleve, necesito a alguien que haga un signo, que me visibilice a mí delante de ellos. Esto es la importancia y la responsabilidad tan grande del séptimo mandamiento, ¿no? Que no se termina, no se agota en el no robarás, sino que nos está incluso llamando, nos está impeliendo, ¿no? Pues a que seamos signo vivo del amor de Dios delante del prójimo. Hace la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.